chicos y chicas. Y bienvenidos un día más a mi canal. Y familia, hoy nos hemos levantado con esta noticia. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, contraataca a la 4T, presentando dos denuncias. Una contra el gobierno de México y la otra contra el diplomático Roberto Canseco. Bueno, pues vamos a ver la noticia. Venga, vamos a ello. El presidente de Ecuador, Noboa, contraataca a la 4T. Y es que ha presentado el día de hoy no una, sino dos denuncias. Una contra el gobierno mexicano y otra más contra uno de los diplomáticos que salieron afectados en medio de toda esta revuelta. El diplomático Canseco, que incluso intentó evitar que se llevaran a Blas, que se tiró enfrente del carro que se estaban llevando de ahí, de la sede diplomática de México en Ecuador, que después salió y declaró, y vimos cómo fue golpeado, amedrentado, atacado por las autoridades de Ecuador. Pues resulta que así como pasa también aquí a veces, el que fue la víctima, resulta que lo acusan de ser responsable, de haber obstaculizado la justicia, e incluso le han presentado una denuncia de carácter penal. Madre contra mía. Canseco. El gobierno mexicano y el presidente el día de hoy responden. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la Cancillería ecuatoriana se mete a tu casa, te golpea, te agrede, viola todas las leyes y te demanda. O sea, se hacen las víctimas. Ahora resulta Qué absurdo. que a quienes golpearon, a quienes ellos violentaron todos sus derechos, son los agresores. O sea, no hay como que no entendemos muy bien, pero esperemos que ahora sí las instituciones internacionales tomen partido y tomen una decisión acorde a lo que realmente pasó. Porque aparte no nos los contaron, Publio, lo vimos en video, hay video, así que hay grabaciones de cómo y la forma en que entraron a la Cancillería mexicana en Ecuador. Y es que el día de hoy el presidente responde. Esta denuncia se presentó a finales de la semana pasada, una denuncia de carácter penal en contra de Roberto Canseco. El día de hoy el presidente le dio el espaldarazo y dijo que respeta mucho a Canseco por la dignidad con la que actuó, e incluso lo catalogó de ser un orgullo para la política exterior en nuestro país. Aseguró, va a defender el gobierno mexicano con todo al diplomático mexicano en Ecuador. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Como debe ser. Sí. No, pues es un despropósito, es Un sinsentido. un acto de prepotencia supina. Una desfachatez. ¿Cómo un servidor público, un diplomático de nuestro país que actúa con dignidad, que es un orgullo para la política exterior de nuestro país, en defensa del derecho de asilo, ¿cómo va a ser denunciado por los invasores, por los que violan el derecho internacional, el derecho de asilo, nuestra soberanía? Todo nuestro apoyo para él, para toda la misión de México en Ecuador. Ojalá y los legisladores, los senadores los tomaran en cuenta para ser candidatos a obtener Pues sí. la medalla Belisario Domínguez. Pues sí, claro que sí. Nosotros lo vamos a reconocer a toda la misión y de manera especial a este servidor público, Roberto Canseco.
pues hay parte de lo que dice el presidente, es un verdadero atropello esto que se comete contra Canseco. El día de hoy se da otro, ¿no? Ya no es lo único que se presentó, sino que el día de hoy, ponlo por favor, Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional de Justicia. Dice, Ecuador presentó esta denuncia ante la Corte Internacional por haber otorgado asilo al expresidente Jorge Glass. Ecuador presentó esta demanda ante el Tribunal de la Haya por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales. En la denuncia también incluyeron las declaraciones del presidente López Obrador, calificadas por el gobierno de Ecuador como injuriosas, con lo cual pues vemos un contraataque. Recordemos, desde hace ya más de una semana, Alicia Bárcena, que es la encargada de dar seguimiento a esto, presentó ya la denuncia, la demanda en la misma corte, en la Corte Internacional de Justicia, por lo sucedido, y vemos como la gran mayoría también de los que sesionaron en la Organización de las Naciones Unidas condenaron los hechos cometidos por Ecuador. Ahora, obvio, pues intenta Noboa, quien parecía que ya iba a dejar pasar esto por alto. Recordemos, esto lo hacía para obtener pues respaldo con esta especie de referéndum político, el cual se llevó a cabo en su país. Pues ahora busca, entiendo yo, que atacar a la izquierda, atacar al presidente López Obrador, y bueno, que haya consecuencias ahora jurídicas a nivel internacional contra la 4T, Leo. Así es. Qué absurdo, madre mía. Pareciera que lo que creo que está buscando el presidente ecuatoriano es cuidarse en salud, ponerse el parche antes de que vengan las sanciones por parte de los organismos internacionales, porque de una u otra forma tendría que pronunciarse en su momento. Ya México pidió a la ONU se pronuncie y que sancione de manera inmediata a Ecuador. Creo que también abogados mexicanos ya habían demandado incluso al propio presidente ecuatoriano y a la Cancillería ecuatoriana por esta intromisión que se hizo a las instalaciones de la Cancillería mexicana en Ecuador, en aquel país. Finalmente también, como dice el presidente, yo creo que no solamente los legisladores, tanto federales como senadores, no solamente deberán reconocer a quien defendió la Cancillería en aquel país, sino también deberán tomar una postura más enérgica en contra de quienes hoy están demandando a México, ¿no? Porque el agredido, al que le violaron sus derechos, fue México, no fue al revés. Exacto. Como para que ahora intenten voltearle, como se dice coloquialmente, Publio, la tortilla, y que digan que no, que es México el responsable solamente por haber dado asilo político, o pretender darle asilo político a un político ecuatoriano que lo había solicitado. Se escudan con eso. Y México no se podía negar porque forma parte de este grupo, en el que forman parte de muchos países latinoamericanos que están pues en la obligación, por llamarlo de alguna manera, de darle asilo político a quien lo solicite. Finalmente, así se ha trabajado, no solamente en América, sino también en parte de Europa. Y es que sobre todo ahí también cabe destacar que incluso la misma OEA, el mismo Almagro lo dijo, no se trata aquí de que se pueda, vamos a darle prioridad a una cuestión de índole local hacia una que es de acuerdo internacional. Recordemos, señores, en materia de tratados internacionales, la Constitución del país y los tratados internacionales están a la par, con lo cual no puedes justificar una acción para violar los tratados internacionales con una acción que marca tu Constitución. Eso es completamente irrelevante. Lo que hizo Ecuador fue brincarse todas las sanciones, todo lo que literal nunca se había hecho, que vemos pero en países del Medio Oriente cuando se invaden y se atacan a las embajadas, pero en nuestro país pocas veces lo habíamos visto, incluso no ninguna. Ni cuando se dio el golpe de Estado contra Pedro Castillo ahí en Perú, cuando estaba el mismo Pedro refugiado en la embajada mexicana, o se dirigía a la embajada mexicana, lo detuvieron antes de llegar a la embajada, porque si no, ya lo había dicho igual la misma Boluarte, que ellos no iban a entrar a la embajada mexicana. Es decir, ni siquiera en el caso de Pedro Castillo y Perú y todo esto se habían atrevido a tanto como lo había hecho ahora Noboa, este aprendiz de dictador. Ya se le olvidó a Ecuador a quién le dio asilo político, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Julián Assange? Sí. O sea, finalmente fue la Cancillería ecuatoriana quien le dio asilo político. Entonces, él mismo está violentando algo que ellos mismos, ellos están
poniendo en práctica, porque hay que recordar que Julián es un periodista y lo que tú quieras ponerle, pero también está siendo señalado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por esas filtraciones, bien o mal, pero finalmente también es señalado, pero al final de cuentas Ecuador le dio asilo político, ¿sí? ¿No? Bueno, familia, ya lo hemos visto. Ecuador se siente acorralado y, pues bueno, algo tiene que hacer. Y lo que está haciendo es el ridículo, básicamente. El ridículo. Madre mía. Nos vemos En un próximo vídeo. Os queremos. Os queremos. Chao. Chao.